Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio vamos a hablar del contenido de las transcripciones de un seminario organizado por el Colegio de Economistas de Madrid, con el objetivo principal de discutir la orden SM-599-2025, que modifica la antigua orden ECO-805-2003 sobre normas de tasación inmobiliaria en España. Las ponencias y debates se centran en cómo la nueva regulación exige la incorporación de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y riesgos climáticos en las tasaciones de inmuebles, alineándose con los objetivos de la Unión Europea. Representantes del Ministerio de Economía, de una agencia de análisis de riesgos, de un centro tecnológico, de sociedades de tasación, de una entidad financiera y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios discuten los desafíos técnicos y prácticos de la implementación de estos cambios, incluyendo la controversia en torno a la licencia básica de obra y la responsabilidad en la gestión de la información energética para financiaciones. Las discusiones enfatizan la necesidad de transparencia y estandarización de datos para mitigar riesgos y garantizar la estabilidad del mercado, especialmente en lo que respecta al parque de viviendas existente y la obtención de financiación. Todo el audio está potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como NotebookLM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten el programa. Hola, hoy nos metemos de lleno en algo crucial para muchos. ¿Cómo se valora una casa, un edificio? Efectivamente. Porque en España las reglas del juego para las tasaciones inmobiliarias acaban de cambiar con una nueva orden ministerial que modifica la normativa, la que había desde 2003. Eso es. Puede sonar a mucho papeleo, Pero vamos a ver que tiene miga. Sí, la tiene. Hemos analizado a fondo un debate muy interesante del Colegio de Economistas de Madrid, donde se reunieron, todas las piezas clave, ¿no? Sí, estaban todos. Desde quien redacta las normas en la administración. Claro. Hasta bancos, tasadores, promotores. Vamos, gente que vive esto día a día. Gente que está en el ajo. Nuestra misión aquí es destilar qué significan estos cambios en la práctica, sobre todo en dos frentes que están, en boca de todos: la sostenibilidad y la agilidad para construir. Empezamos a desentrañar esto. Exacto. Y no se trata solo de listar los cambios, que también, sino de entender el por qué, las tensiones que pueden generar y qué podemos esperar que pase en el mundo real, en el mercado. Porque una cosa es la norma y otra, cómo se aplica y qué efectos tiene al final. Perfecto, pues vamos a por el primer gran tema, la sostenibilidad, que de repente aparece en las normas de tasación. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha movido esto? A ver, la señal viene muy clara desde Europa, ya desde hace unos años con el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Ajá. Se busca reorientar el capital hacia inversiones más verdes. Es parte de la lucha contra el cambio climático. Claro, la financiación verde. Eso es. Y para que eso funcione, se necesita transparencia. Y que el sector financiero, especialmente los bancos, entiendan y gestionen bien los riesgos climáticos asociados a lo que financian. Las hipotecas, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Y una meta importante ahí es evitar el famoso greenwashing. El ecolavado, sí. Que parezca verde pero no lo sea. Exacto. Que no se dé una imagen verde sin sustancia detrás. Entiendo la lógica europea. Los bancos necesitan, más información sobre los edificios que respaldan sus préstamos, ¿no? Justo. Si una casa es un coladero de energía o está en una zona de riesgo por inundación, eso es un riesgo para el banco a largo plazo. Justamente. Y además, sus supervisores, como el Banco Central Europeo, les están apretando las tuercas para que gestionen esos riesgos, los climáticos y los de transición energética. Vale. Y aquí es donde entra la nueva orden española. Un cambio clave, y quizás el más comentado, es que el certificado de eficiencia energética, el CEC, el famoso CEE, ese mismo, pasa a ser documentación obligatoria. Hay que aportarlo siempre en una tasación hipotecaria. Siempre. Siempre. Es una forma de empezar a tener datos homogéneos. De hecho, las propias entidades financieras, según se comentó, lo veían como una oportunidad para avanzar en esto.
Vale, o sea, obligatorio incluir el papelito del CEE, pero la pregunta del millón es, ¿significa que mi piso con una letra G va a valer menos en la tasación mañana mismo por culpa de esta orden? Uf, esa es la gran pregunta. Y aquí hay matices importantes. A ver, la respuesta corta, según lo que explicaron técnicos implicados en la norma, como Ana Puente, ¿Sí? de la Subdirección General de Finanzas Sostenibles es, no necesariamente, no de forma automática e inmediata solo por este cambio normativo. Ah, vale. La orden exige incluir el documento, el CE, en el expediente, pero no dicta cómo debe afectar eso al valor final de la tasación, al menos no en este momento. Mm. El foco ahora mismo parece estar más en empezar a recopilar información estandarizada, en tener esa foto energética de forma sistemática. Como poner la primera piedra, digamos. Exacto, poner la primera piedra. O sea que es más un primer paso para tener datos que una orden directa de, oye, castiga a los inmuebles menos eficientes en la valoración ya. Justamente. Como apuntaba una voz experta del mundo de la tasación, Consuelo Villanueva, de Sociedad de Tasación. Sí, la escuché. El mercado en realidad ya tiene en cuenta factores ligados a la eficiencia energética. Quizás de forma implícita, pero lo hace. Claro, una casa más nueva o reformada suele ser más eficiente y vale más. Eso es, la antigüedad, el estado de conservación, todo eso influye y está relacionado. La novedad real es que ahora el CEE, ese indicador explícito de eficiencia, tiene que estar formalmente sobre la mesa del tasador, siempre. Vale. Se espera que esto, poco a poco, aumente la conciencia sobre su importancia. ¿Qué cale más? Pero has mencionado riesgos climáticos, y eso suena a algo más que la eficiencia energética del CEE. Sí, claro. ¿Cómo se supone que se mide el riesgo de inundación, o de incendio, o de calor extremo para un edificio concreto? Uf, eso parece complicadísimo. Y lo es, sin duda. Es uno de los grandes retos ahora mismo. Me imagino. En el debate salieron a relucir estas complejidades. Había expertos de consultoras especializadas como Beltis Rating o Tecnalia, Sí. que mostraron cómo trabajan en metodologías para intentar cuantificar estos riesgos. Ricardo Antuña, Efrem Feliu, hablaban de usar fuentes de datos fiables, muchas veces oficiales, Ajá. pero que necesitan un tratamiento específico para poder aplicarlas a un activo concreto. A un edificio en una calle determinada. Claro, no vale el mapa general de la zona. Exacto. No vale solo con saber que una zona tiene, por ejemplo, riesgo de incendio. Hay que intentar modelizar el riesgo de impacto real en ese inmueble específico. Entiendo. Mencionaron también la necesidad de alinearse con marcos europeos, como la taxonomía de actividades sostenibles, las guías del BCE. Es complejo. Vaya, eso suena a un análisis mucho más profundo que simplemente mirar la letra del CI. La nueva orden exige también este tipo de análisis detallado de riesgos climáticos. No, la modificación de la orden, en lo que respecta a documentación obligatoria nueva, se centra específicamente en exigir la aportación del CI. Solo el CI. Solo el CI como documento obligatorio adicional. Ese análisis más detallado y sofisticado de riesgos climáticos, inundación, estrés térmico, etc., es algo que las entidades financieras probablemente necesiten desarrollar o contratar. Para ellas. Sí, para su propia gestión interna de riesgos, para cumplir con lo que les piden sus supervisores. Entendido. La orden, al exigir el CI, lo que hace es proporcionar un punto de partida estandarizado y común para todos en el proceso de tasación. Es como un primer ladrillo de información energética. Vale. El camino sí que va hacia integrar todo, pero es un proceso gradual. Como recalcó la representante de la Administración, Ana Puente, hay que empezar a moverse ya. Aunque no esté todo perfecto. Exacto. Aunque las herramientas no sean perfectas, porque esperar a tenerlo todo perfectamente definido, podría ser demasiado tarde. Entendido lo de la sostenibilidad y los riesgos, aunque veo que medirlo con precisión es un desafío importante. Desde luego. Pero, esta nueva orden no solo mira al futuro verde, también intenta meter mano en un cuello de botella muy actual, la lentitud desesperante para conseguir los permisos y empezar a construir. Háblanos de esas autorizaciones administrativas. Efectivamente, es el otro gran pilar de la modificación. Busca dar una solución a un problema que, clama al cielo: los larguísimos plazos para obtener una licencia de obras completa. Si eso es un drama. Los promotores llevan tiempo pidiendo vías para poder empezar a construir y, sobre todo, muy importante, obtener financiación antes de tener ese sello final. Claro, para que arranque el proyecto. Eso es.
La idea se inspira en figuras como la licencia básica que ya existía en algunos sitios como Madrid, pero busca darle un marco regulatorio más homogéneo y claro a nivel nacional, dentro de la normativa de tasación hipotecaria, ojo. Una especie de licencia express para poder arrancar antes. ¿Y qué requisitos pide la norma para poder usar estas autorizaciones para tasar y financiar? ¿Es un atajo seguro? A ver, la orden establece condiciones. Pide que esa autorización administrativa cubra trabajos que representen, como mínimo, el 60% del presupuesto de ejecución material, el PEM. ¿El 60%? Sí, el 60% del coste estimado de la construcción física, básicamente. Y este porcentaje debe estar certificado por el arquitecto del proyecto. Vale, ¿y algo más? Sí, además exige que la obra nueva, en construcción, ya esté inscrita en el registro de la propiedad, lo cual, cuidado, también lleva su tiempo y sus trámites. Un momento, el 60% del coste. Si es una licencia básica, para empezar, ¿no parece mucho exigir que ya esté definido y autorizado el 60%? ¿Es realista eso? Ahí has dado en el clavo de una de las principales críticas que surgieron en el debate. Ajá. La misma experta tasadora que mencionamos antes, Consuelo Villanueva, cuestionó precisamente ese porcentaje. ¿Qué dijo? Sugirió que una licencia verdaderamente básica, que cubra lo esencial como la estructura, la envolvente, podría estar más bien en torno al 35-45% del PEMO. Claro, sentido. Llegar al 60% ya implica tener definidos muchos más detalles del proyecto. Pero bueno, la cautela más significativa no vino de ahí, vino del lado de la banca. Ah, sí, los bancos. ¿Por qué? Si se agiliza la construcción, eso debería ser bueno para todos, ¿no? ¿Qué pegas le ponen? Su preocupación fundamental es la certidumbre. Carlos Aguilera, que representaba a CaixaBank, lo dejó muy claro. La seguridad jurídica y económica. Exacto. Para un banco, prestar millones para una promoción inmobiliaria requiere seguridad sobre los riesgos y sobre todo sobre los costes finales. Una licencia de obras completa, aunque tarde una eternidad, significa que la administración, teóricamente, ha revisado todo el proyecto y da un respaldo legal fuerte. Vale. Esta autorización administrativa, aunque ahora esté regulada en la orden de tasación, se percibe como jurídicamente más débil, más frágil. Entiendo. No elimina por completo el riesgo de que luego aparezcan problemas. Cambios exigidos por el ayuntamiento, normativas que surgen de repente, hallazgos arqueológicos. Sobrecostes inesperados. Sobrecostes inesperados, exacto. Entiendo. O sea, el riesgo que antes asumía en parte la administración al dar la licencia completa, ahora se traslada más hacia el promotor y sobre todo hacia quien pone el dinero, que es el banco. Exactamente. El representante bancario usó una expresión muy gráfica. Quieren evitar sustos financieros. Normal. Y necesitan que la proyección de costes tenga las menores sorpresas posibles. Por mucho que la norma ahora permita tasar con esta autorización, el banco hará su propio análisis de riesgos. Claro, su due diligence. Por supuesto. Y si percibe incertidumbre sobre la viabilidad final o los costes, pues exigirá garantías adicionales, mayores coberturas o simplemente será más reacio a financiar en esas fases tan tempranas. Pero entonces, a ver, si los bancos van a seguir pidiendo tanta seguridad que casi anula la ventaja de empezar antes, ¿servirá de algo esta nueva vía? ¿Los promotores confían en ella realmente? Bueno, el representante de los promotores, Alfredo Díaz Araque, de APC España, se mostró esperanzado. Sí. Sí, dijo que confía en que este marco legal anime a más ayuntamientos a adoptar procedimientos similares y estandarizados, que dé más seguridad jurídica que la que había antes, con figuras más dispersas. Confían en que sea un paso adelante. ¿Algún avance es? Sí. Pero claro, la perspectiva bancaria es un poco un jarro de agua fría realista. Ya veo. Seguirán siendo muy prudentes, necesitan certeza. Esto crea una tensión evidente. El deseo de rapidez del promotor choca frontalmente con la necesidad de seguridad del financiador. Una tensión clara. El éxito real dependerá de si los ayuntamientos se comprometen a emitir autorizaciones que sean realmente robustas y fiables. Que den confianza. Eso es, y de si los bancos finalmente se sienten cómodos con el nivel de riesgo que implica. Podría quedarse en una herramienta útil solo para ciertos proyectos o ayuntamientos muy ágiles. O podría no despegar mucho. O perder gran parte de su potencial agilizador por las propias exigencias bancarias. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, hemos visto la teoría, la regulación, las tensiones entre bambalinas, pero bajemos al terreno. Para alguien que quiere comprar o vender una casa hoy, ¿qué impacto real tiene todo esto?
¿Mi certificado energético de repente se vuelve súper importante? ¿O será más difícil conseguir una hipoteca? Vale, empecemos por el CEE y el comprador o vendedor individual. Por ahora, la sensación general entre los expertos que debatieron es que el impacto directo en las transacciones del día a día, sobre todo en vivienda de segunda mano, será mínimo. Mínimo. Mínimo de forma inmediata. Como se comentó en la jornada, creo que citando a Julián Salciedo, la preocupación real del ciudadano de a pie por la letra del certificado ha sido históricamente bastante baja. Sí, eso es verdad. Mucha gente ni lo mira. Exacto. A menudo se ve como un trámite más, un papel que hay que conseguir a veces sin mucho rigor, seamos sinceros. Parece haber una desconexión entonces. La norma exige incluir el CEE en la tasación, pero el mercado por ahora parece mirar un poco para otro lado, según dicen los expertos. ¿No crea eso confusión? Es una desconexión real en este momento, sí. El mercado ahora mismo está muy tensionado por la alta demanda y la escasez de oferta. Eso domina. Y eso es lo que domina los precios ahora mismo. Una periodista preguntó directamente si una vivienda antigua con mala letra bajaría de precio por esto. ¿Y qué le dijeron? Y la respuesta fue que hoy por hoy el mercado manda. Y la gente compra lo que hay, a veces sin mirar tanto esas características energéticas. Vale. Sin embargo, y esto es importante, el hecho de que ahora sea obligatorio incluir el CEE en la tasación formal sí es un cambio relevante. Ponerlo negro sobre blanco. Exacto. Es ponerlo negro sobre blanco en el documento clave para la hipoteca. Como decía Consuelo Villanueva, hacerlo explícito ayuda a que poco a poco cale más, en la conciencia colectiva y profesional. Que se le dé más importancia. Claro, al final el CEE refleja de forma objetiva aspectos como la antigüedad, el estado, el confort térmico, cosas que el mercado sí valora, aunque sea indirectamente. Formalizarlo le da más peso. Vale, entiendo. El CEE irá ganando importancia gradualmente. ¿Y las hipotecas para la gente normal, para comprar una casa, se han vuelto más difíciles de conseguir por estos cambios normativos? Aquí el mensaje del representante bancario, Carlos Aguilera, fue bastante tranquilizador para el comprador individual. ¿Ah, sí? Sí, afirmó que estos cambios específicos en la orden de tasación no han modificado sus criterios para conceder hipotecas a particulares. Ni para vivienda nueva ni usada. Ni para nueva ni usada, en este momento. El banco necesita el dato del CEE, sí, pero lo necesita más para su gestión interna de riesgos globales de su cartera hipotecaria. Para sus números. Para sus números y para reportar a los supervisores, no tanto para decidir si le da o no la hipoteca a una familia concreta basándose solo en esa letra del CEE ahora mismo. Entonces, ¿dónde está el impacto más relevante de estos cambios ahora mismo, si no es en el comprador individual? Pues el impacto más directo recae, diría, en dos áreas principales. Primero, en los propios bancos y tasadores, que tienen que adaptar sus procesos para recopilar y manejar esta nueva información del CEE de forma sistemática. Hay un trabajo interno ahí. Ajá. Y segundo, potencialmente, en la financiación de las grandes promociones inmobiliarias sí intentan usar la vía de las nuevas autorizaciones administrativas. Ahí sí. Ahí es donde la banca aplicará ese escrutinio extra que comentábamos, por la incertidumbre sobre los costes y la viabilidad final que perciben en esa fase temprana. Ahí sí puede haber un impacto más directo. Entendido. Parece que para el ciudadano de a pie la cosa no cambia radicalmente hoy mismo, pero se están poniendo las bases para el futuro. ¿Qué futuro es ese? ¿Hacia dónde vamos? Exacto. Es una preparación. Es poner los cimientos. A largo plazo, y esto sí que es importante tenerlo en mente, los objetivos europeos de eficiencia energética para 2030 y sobre todo para 2050. Que son muy ambiciosos. Muy ambiciosos. Sí que van a tener un impacto enorme. Hay directivas europeas como la de eficiencia energética de edificios que van a exigir mejoras sustanciales en el parque de viviendas existente. Sobre todo en el más antiguo. Especialmente en el más antiguo y menos eficiente, claro. Eso implicará necesidad de rehabilitaciones, a veces costosas, para poder vender o alquilar en el futuro. Ajá. Y ahí sí, inevitablemente, la eficiencia energética afectará de forma muy directa al valor de las propiedades y a la facilidad para financiarlas o asegurarlas. Ahí la letra del CEE sí que importará, y mucho. Ahí sí que importará. Estos cambios normativos actuales son en parte preparativos para ese escenario que viene. O sea que estamos viendo los primeros pasos regulatorios aquí en España para alinear el sector inmobiliario con una tendencia europea mucho más amplia y a largo plazo, hacia la sostenibilidad y la gestión de riesgos climáticos. Precisamente, se trata de empezar a recoger datos estandarizados, como el CE, de poner la sostenibilidad explícitamente en la agenda de la valoración formal.
y de intentar agilizar, con todas las cautelas que hemos visto, la construcción. Vale. La orden estandariza la inclusión del dato energético y ofrece un marco, aunque debatido, para esas autorizaciones de inicio de obra. Pero el impacto real en los precios, en la financiación generalizada y en las decisiones de la gente, pues seguramente irá evolucionando. Poco a poco. Sí, a medida que estos factores se integren más en la economía, se vinculen a costes tangibles, como rehabilitaciones obligatorias, precios de la energía, seguros diferenciados por riesgo, y la propia regulación siga avanzando, claro. Resumiendo mucho, tenemos nuevas reglas que empiezan a incorporar la sostenibilidad y el riesgo climático en cómo se valora un inmueble. De momento, obligando a incluir el certificado energético en la tasación. Eso es. Y por otro lado, un intento de acelerar el inicio de las obras, con unas autorizaciones que, generan ilusión en los promotores, pero bastante cautela en la banca por la incertidumbre que ven. Mucha cautela, sí. El mensaje de fondo parece claro. Esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Totalmente. Esto es solo el principio. El debate del que hemos extraído estas reflexiones dejó patente la complejidad técnica. Por ejemplo, lo difícil que es medir de forma fiable y comparable los riesgos climáticos a nivel de cada edificio. Sí, eso quedó claro. También mostró las lógicas distintas de cada actor. El regulador buscando alinear con Europa y tener datos, el banco centrado en el riesgo y la certidumbre, el tasador adaptando sus métodos, el promotor buscando agilidad, Cada uno con lo suyo. cada uno con sus prioridades. Y evidenció esa brecha que a veces existe entre lo que dice una norma y cómo aterriza eso en la práctica del mercado, sobre todo con esa figura de la autorización administrativa, inspirado en la licencia básica. Muy claro todo el análisis. Pues para terminar, una reflexión final para quien nos escucha. Si, como hemos visto, los propios expertos reconocen lo difícil que es hoy por hoy cuantificar bien el riesgo climático para un inmueble concreto, y hay debate sobre las metodologías, Ujú. y si el impacto en la tasación no es inmediato, Eso nos lleva a una pregunta interesante, creo. Aunque esta norma no cambie drásticamente el valor de tasación de forma inmediata, todos sabemos que los riesgos climáticos y los asociados a la transición energética son reales y van a ir a más. sí, eso parece inevitable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería una persona o una empresa incorporar esas incertidumbres futuras que la tasación oficial quizás aún no refleja del todo en sus decisiones inmobiliarias a largo plazo hoy mismo? Buena pregunta. ¿Deberíamos mirar más allá del certificado energético o la tasación actual al tomar decisiones que nos afectarán durante décadas? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.